mejor, sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verles, qué gusto que estén aquí. Muchísimas gracias por regalarnos este ratito de su tiempo para que podamos platicar. Estamos, Cartas y yo, muy agradecidos de que puedan escucharnos y de que se nos haya dado este espacio. Por si no me conocen, yo soy Ale de Libros. Hago contenido sobre libros con representación LGBT en su mayoría, pero también libros lesbianos, que es de lo que más hablo, de lo que más leo, dos mujeres amándose en un libro. Y bueno, para los que no me conozcan a mí, soy Cartas de un lector, Rodrigo. Muchos me llaman Cartas, ya se volvió mi primer nombre, pero justamente a mí lo que me gusta es promocionar el hábito de la lectura, hacer que la gente se apasione por él, así como yo estoy apasionado. Y pues, igual que Ale, les agradezco muchísimo que hayan venido. Estamos muy contentos de estar por aquí, sobre todo por estar rodeado de lectores, de libros y probablemente, y espero, descuentos. Al rato vamos a pasear bien por los pasillos para ver con qué nos encontramos. Y pues prácticamente lo que vamos a hacer hoy es platicar acerca de toda nuestra experiencia como lectores, pero también como creadores de contenido. Al fin y al cabo es algo que lleva desde hace muchísimos años, pero ahorita está agarrando mucha fuerza por las distintas plataformas que hay. Y al final de nuestra plática vamos a tener una dinámica en donde les vamos a regalar unos cuantos libros. Entonces pongan mucha atención a lo que vamos a decir porque vamos a hacer preguntas. Me siento como profesor diciendo eso, pero no van a estar tan difíciles, no se preocupen. Y pues bueno, vamos a comenzar platicando un poco acerca de cómo nació nuestro amor por la lectura. Entonces, Ale, ¿quieres comenzar? O sea, platicándonos eso. Yo les cuento que cuando yo empecé a leer, odiaba leer. Mi mamá vio un curso de lectura rápida en línea y me dijo, tienes que inscribirte, te va a servir un montón para el futuro. Y me inscribió y me obligaban a leer todas las semanas un libro. Y yo era una Ale de 9, 10 años muy infeliz. Pero pasó el tiempo, una de mis primas me dijo, oye, te voy a prestar mis libros. Cuídalos unos meses y cuando regrese yo de España me los traes. Me prestó Cazadores de Sombras y los leí todos en un mes. Me volví fan. Yo dije, wow, Cazadores de Sombras es lo mío, la fantasía es lo mío, voy a leer esto por siempre. Y leí todos los libros de Cazadores de Sombras, todos los libros de Crepúsculo y todos los libros de Divergente en un mes. Yo era más fan. Y a partir de ese momento fue como que me gusta leer, porque siento que es muy diferente empezar a leer y de que te empiece a gustar leer. ¿Cómo fue para ti? Pues prácticamente fue algo, bueno, no parecido, porque a mí sí me gustó al principio, o sea, no lo sufrí bastante. Yo desde muy pequeño soy lector, gracias a que mis papás lo eran y como que me motivaron mucho, ¿no? A adentrarme en la literatura. Y yo recuerdo que el primer libro que leí, o el que recuerdo, porque la verdad es que tengo muy mala memoria, se llama El libro salvaje, de Juan Villoro, que habla acerca de la magia que hay dentro de los libros. Y yo cuando lo leí a los 8 años, pues me quedé maravillado, dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué siento en mi corazón? Sonó muy poético eso, pero el punto es justamente que me empecé a enamorar de las historias, de los personajes, y crecí leyendo un montón de libros. Mis papás siempre eran de que te vamos a comprar un libro y hasta que lo termines te compramos otro. Entonces era la motivación de hacerlos gastar, que quería leer mucho más. Y pues prácticamente fue que hubo un periodo en el que abandoné la literatura porque quería tener vida social. No lo conseguí, pero abandoné la lectura por completo. Y fue hasta la universidad que, gracias a una profesora que nos dejó leer 2 libros, recordé lo mucho que me gustaba. Recordé lo bastante bien que me sentía cuando me entraba en una historia. Y recuerdo que el libro que nos puso a leer era uno bastante perturbador. Si lo quieren leer, se llama Nada, de Jan Teller. De verdad, van a leerlo en las primeras 10 páginas y es como, ok, está bonito esto, pero van a avanzar después y van a decir, ¿qué estoy leyendo? Entonces prácticamente fue así como yo me enamoré, me desenamoré y me volví a enamorar de la literatura. Y como dice Ale, o sea, una cosa es empezar a leer y otra cosa es terminar de apasionarte por ello, porque es una sensación hermosísima. ¿Qué crees que te hizo como desarrollar ese hábito? O sea, decir de que, bueno, ya voy a leer constantemente. Porque siento que para mí fue un poco como que estaba muy aburrida, como eran vacaciones y yo quería entretenerme y ya había visto todas las series y todas las series que me gustaban se cancelaban porque pues así es Netflix. Entonces siento que para mí como que lo que me ayudó a desarrollar el hábito fue hacerlo muy constantemente, como que genuinamente me sentaba a leer 2 horas por día mínimo. Ahorita ya no lo hago, ahora ya no se puede, pero antes sí. Entonces, ¿cómo desarrollaste tú el hábito? Pues fue justamente lo que mencionaba, ¿no? De que esta profesora nos puso a leer, me encariñé de nuevo con la literatura y me puse esta meta de volver a leer, agarrando como ciertos pasos que yo me inventé, así que saqué de la manga. Y justamente fue en el 2018 que me puse la meta de leer 40 libros en el año, que para mí pues era
imposible, o sea, ¿cómo iba a leer tanto, no? Si apenas leía como 2 libros de 100 páginas. Y me puse como ciertos pasos, que digo, no los cuento porque si no me voy a extender muchísimo aquí, pero justamente ese año empecé a escoger los libros que más me gustaban y creo que fue esa una de las claves para que pudiera retomar bien el hábito lector. Y sí, ese año terminé leyendo los 40 libros, todavía no sé cómo lo logré, pero al fin y al cabo me sentí muy contento. Y prácticamente fue mucho de iniciar con libros cortos, porque al fin y al cabo, si no tenía el hábito, ¿cómo esperaba leer libros de 600 páginas? ¿No? O sea, yo los veía gigantescos, los de 300, imagínense los de 600 páginas. Entonces fue gradual como me fui reenamorando de la literatura. Y justamente fue gracias a eso que me sentía un poco solo, porque creo que como todos los lectores no siempre tenemos gente con quien hablar o chismear de los libros que estamos leyendo. O sea, yo quiero hablar mal de un personaje y no tengo con quién hacerlo. Entonces fue que me enteré pues de que existían estas comunidades en internet, y justo es lo que quiero preguntarte a ti, Ale. ¿Cómo empezaste tú a crear contenido? ¿Cómo te diste cuenta que existían estas comunidades? Así como empecé a leer porque estaba aburrida, pues ¿quién en pandemia no se aburrió y se abrió TikTok y empezó a ver TikTok? Y a mí me salían varios videos de libros, pero todos eran en inglés y todas las recomendaciones estaban en inglés, y yo dije, no es posible que no exista esto en español, yo quiero. Entonces empecé a hacer mis videos en español, pero me daba mucha pena. O sea, yo veía de que los videos en inglés y todos salían de que con sus caras, aquí les hablo de este libro y no sé qué, y yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? Me van a hacer mucho bullying cuando la escuela regrese. Entonces empecé a hacer videos, pero no mostraba mi cara, mostraba la esquinita de mi cama y hablaba de libros. Y cuando la gente empezó como a comentar en mis videos de que, oye, queremos saber quién eres, queremos saber quién está detrás de esas recomendaciones que se hacen en una esquina de la cama, dije, ok, hay una comunidad, no solo existe en inglés, también existe aquí en español, en México y en los países hispanohablantes, y no la estamos teniendo en cuenta. Entonces así empecé, porque estaba aburrida. ¿Tú cómo empezaste? Pues lo que decía hace rato, el chisme, ¿no? Me gustaba chismear acerca de los libros y no tenía con quién, entonces dije, voy a abrir una cuenta para hacer amigos lectores. Amigos sí tenía, pero no lectores. El punto fue que, bueno, según yo, el punto es que empecé a ver mucho de esto en Instagram. Yo empecé en Instagram, no en TikTok, y fue que veía un montón de fotos, ¿no? Súper estéticas, de los libros súper bonitas, y era como, yo quiero tomarlas, pero no tengo esa creatividad. Entonces lo que yo me propuse hacer en mi cuenta, porque algo que quería hacer era como seguir convenciendo a la gente de que leyera, porque era algo muy bonito. Si yo me apasionaba por algo, quería que los demás también lo hicieran. Y fue que empecé a hacer este contenido como datos curiosos sobre la literatura o cosas como para empezar a leer. Entonces prácticamente inicié como queriendo ser amigos, y al final pues me siento muy contento de que lo logré, ¿sabes? Y creo que algo que también yo busco con mi cuenta es quitar como estos estigmas sobre, por ejemplo, la literatura juvenil, ¿no? Todavía escuchamos muchos comentarios de que eso es basura y de que no sirve, o de que la ficción no te enseña nada, pero hay muchísimas cosas que podemos aprender de ello. Y eso es lo que me encanta, por ejemplo, de tener una cuenta, ¿no? De tener un espacio para que pueda yo compartir mis experiencias con la literatura y al mismo tiempo la gente pueda compartirme las suyas. Porque yo no aprendo solo, yo aprendo también de la comunidad que hay. Y sí, es muy grande la comunidad aquí en redes sociales. Totalmente, es muy grande, y siento que también está muy dividida. Bueno, no muy dividida, pero sí hay como un poco de todo. El claro ejemplo somos nosotros, hablamos de cosas muy diferentes, pero estamos dentro de una misma comunidad, y eso está muy padre. Pero yo no empecé hablando de libros LGBT, que es de lo que hablo ahora. Tú dijiste que empezaste como con datos curiosos. ¿Crees que haces el mismo contenido que cuando empezaste, o que ya cambió radicalmente? Creo que ha cambiado más bien el formato en cómo lo presento, ¿no? Igual que tú, yo era muy penoso al principio. Sigo siendo penoso, la verdad es que yo estoy sorprendido de estar aquí hablando súper fluido, porque normalmente no lo hago. Soy muy introvertido, entonces igual era de que nada más ponía los libros y no salía yo. O sea, porque era como, ¿quién quiere verlo, no? Y ya eventualmente fue que empecé a quitarme ese miedo, que creo que es algo que me comparten mucho cuando me mandan mensaje de que quieren comenzar a hacer contenido y les da pena hablar o mostrarse. Y creo que es completamente normal. Eventualmente vas quitándote ese miedo cuando vas conociendo a la comunidad y te das cuenta de que es muy sana. En algunas partes, en otras partes son muy tóxicos, pero justamente fue antes nada más como fotos de libros, fotos de post informativo que subía, y eventualmente que surgió todo este auge de TikTok y los Reels, pues era acoplarse al nuevo formato de videos, ¿no? De que ahora tenías un minuto para hacer el video o hasta 15 segundos, y tienes que ser muy creativo para presentar todo lo que tú querías decir en ese lapso de tiempo. Ahorita sí es completamente distinto a mi contenido. Si se meten a mi Instagram, que es como donde le dedico mucho más trabajo,
pues el contenido es súper distinto a las primeras publicaciones que hacía. Y me siento orgulloso, honestamente, de cómo ha cambiado. ¿Tú cómo lo has sentido, Ale? Pues, ¿qué les digo? Yo empecé mi cuenta siendo hetero y haciendo contenido hetero y ahora ya no. Pero el proceso fue como más, sí de autodescubrimiento, pero como de transformación. Como que al principio yo quería leer de todo para poder hablar de todo y tener como este sentido de pertenencia de que, tengo amigos lectores porque leo de todo. Y cuando empecé a leer LGBT me di cuenta que a mí eso me gustaba mucho, que era algo con lo que conectaba, me veía reflejada, yo me moría por mi romance lesbiano. Y dije, voy a compartirlo. Y cuando la gente empezó a escucharme y la gente empezó como a apoyarme, solo por eso decidí, y bueno, me di cuenta en realidad, que podía leer lo que a mí me gustaba y compartirlo con la gente y no leer como para los demás. Entonces siento que mi contenido cambió de ser como una cuenta pública a ser como una cuenta mía. No lo sé, como que disfruté mucho el proceso de que mi contenido se adaptara a mis gustos y no a los del público, ¿se entiende? No, y ¿sabes qué? Es que tiene mucho sentido que estas cuentas o estas comunidades en internet tengan mucho más impacto en los jóvenes dentro del área de la literatura. Porque yo, por ejemplo, tengo muy malas experiencias de la literatura en la escuela, en algunas ocasiones de que tenía profesores de que me ponían a leer cosas que nada tenía que ver con la edad que tenía. O sea, en primaria nos ponían a leer 100 años de soledad. Y digo, no estoy diciendo que sea un mal libro, pero ¿cómo que en primaria me van a poner a leer 100 años de soledad? ¿Por qué no ponerme libros que vayan acorde a mi edad y que me interesen? Entonces, siento que esta parte de la libertad que tenemos como creadores para hablar acerca de lo que más nos gusta es lo que a la gente le gusta y toma en cuenta nuestras recomendaciones y opiniones. Y creo que eso es lo más bonito de ser creador de contenido, que la gente confía en ti, confía en tus opiniones, hasta en las negativas. Hace poco hablé muy mal de un libro, no voy a decir cuál es, y la gente decidió ya no comprarlo, me siento mal con el autor, pero llegamos a tener ese impacto, entonces es algo muy bonito. Claro, siento que encontrar a tu book influencer de confianza es igual de importante que encontrar tu libro favorito. Cuando tú tienes un book influencer que dices, lo que lea lo voy a leer yo y lo que no lea no lo voy a leer, ganaste en la vida cuando encuentras a alguien que dices, Pero, hablando de esto de ser book influencers, ¿cuándo empezaste tú a notar que la gente te escuchaba? O sea, ¿cuándo empezaste a ver tu impacto real? Porque ahorita como que lo vemos así, de que sí nos siguen, sí nos conocen, pero hubo un punto en el que tuvimos que darnos cuenta. Yo sé cuál fue para mí, pero ¿cuál fue para ti? Creo que fue la parte de los mensajes que empezaron a llegar, porque muchas veces eran como, ¿qué me recomiendas de este género? ¿O qué me recomiendas de este autor? Y a veces tenía la respuesta, a veces no. Pero ya fue un cambio muy grande cuando empecé a recibir mensajes de, compré este libro porque tú me lo recomendaste, o compré este libro porque tú hablaste bien de él. Entonces ya empiezas a darte cuenta de que, otra vez, la gente confía en ti, confía en tu opinión, y ahí te das cuenta cómo la comunidad sigue creciendo. Igual cuando vas publicando ciertas cosas, fotos sobre ti, ¿no? Creo que eso es lo que a veces más asusta. O bueno, no asusta, es muy raro. De que publicas algo que no tiene nada que ver con libros sobre ti y empieza la gente a interactuar porque eres alguien en quien confían y al que aprecian, ¿no? Entonces creo que ahí es donde te das cuenta de que estás generando algo y que estás creando una comunidad. Claro, cuando yo empecé a ir a la universidad y lloraba todos los días por ir a la universidad, la gente se preocupaba más por mí que cuando no leía nada. Pero yo siento que para mí fue también un poco eso, cuando me empezaron a llegar mensajes de que, leí tal libro por ti. Y yo, ¿cómo que alguien decidió gastar 300 pesos en un libro por mí? Eso es mucho dinero, no lo hagan. Pero como que confiaban en mí tan ciegamente y yo dije, wow. Me siento famosa. ¿Sabes qué? Creo que también se siente un poco el impacto de lo que estás haciendo, no nada más cuando llegan los mensajes de seguidores, sino cuando empiezan a llegar también los contactos con las editoriales. Y quiero que nos platiques cómo fue como tu primera colaboración o cómo han sido las colaboraciones que has tenido con las editoriales. Yo quiero confesarles, hace poco me salió el recuerdo en Instagram. Mi primera colaboración fue hace 2 años exactamente. Y la caja en la que venían esos libros sigue guardada en mi closet y no voy a tirarla nunca. Antes me muero que esa caja, porque como que siento que me va a traer más colaboraciones. Pero me acuerdo perfecto que yo empecé a hacer contenido y empezaron a crecer mis números y decía, de que llegué a 10,000, ¿no? Y dije, es que 10,000 es muy poquito. Imagínate que 10,000, o sea, imagínense ustedes que 10,000 personas se aparecen en su casa. No es muy poquito. Que 100 personas se aparezcan en su casa. No es muy poquito. Pero por alguna extraña razón, que se llaman traumas, yo no me sentía suficiente con 10,000 seguidores. Entonces dije, cuando llegue a 15,000 voy a escribirle a las editoriales. Y así fue, cuando llegué a 15,000 en TikTok, le escribí a una editorial que fue Penguin Random House como, hey,
colaborar conmigo? Y me dijeron, sí. Y fue que me mandaron esta caja de libros que les digo y que estoy guardada en mi closet. Y a partir de ahí, como cuando vi que una editorial tan grande dijo como, va, voy a confiar en esta niña, como que me dio la seguridad suficiente para decir, ok, sí puedo, sí me merezco estos libros, voy a seguir escribiendo, voy a seguir buscando como que las editoriales me ayuden a esparcir el amor por la lectura. Y así fue. ¿Para ti cómo fue? Pues no tan parecido, pero es que aquí es donde sorprende muchísimo el auge que está teniendo como industria. Normalmente vemos que hay un montón de influencers a diario, ¿no? Y de que les mandan un buen de productos o de que los mandan a viajar a cualquier lado. Nosotros obviamente estamos enfocados en el nicho de los libros, pero es también sorprendente cómo las editoriales confían en nosotros para que promocionemos sus libros. Pero es cuando ellos se dan cuenta de que realmente funciona o de que tenemos realmente un impacto en la comunidad que confían más. Y recuerdo que la primera colaboración que tuve fue de unas cajitas literarias que estaban en Instagram y que querían mandarme una de ellas. Me mandaron el libro Asesino de Brujas. También tengo guardada la caja. Tengo guardadas todas las cajas que me han mandado de colaboraciones porque es algo que aprecio muchísimo. Y nuevamente era la sorpresa de por qué yo, ¿no? Entra en esta situación de que no sé si mi contenido lo vale completamente, pero ahí es donde te das cuenta que pues no importa si tú no lo consideras valioso, habrá gente que sí. Entonces es algo muy bonito. Claro, totalmente son traumas. Nosotros dos, oigan, no nos sentimos merecedores. No, pero es algo que como que te impacta mucho, siento. Y más cuando la gente, de que cuando tú subes tu colaboración, ¿no? De que, leí este libro, me gustó. Y alguien te dice como, lo compré y también me gustó. Es de que, la mercadotecnia. Sí, es muy padre, honestamente. Yo disfruto mucho de todo el contacto que puedo tener con las personas que me siguen, que confían en mí y también con las editoriales, porque al fin y al cabo es gracias a ellas que he tenido mucha oportunidad de seguir creciendo. Y sabes que algo que tiene que ver mucho con esto es que obviamente las editoriales no te lo mandan como nada más porque sí, ¿no? Nada más porque nos caes bien. O sea, siempre tiene que haber algo de regreso. Entonces justamente yo quería preguntarle cómo es tu proceso para crear contenido, ya sea como el tuyo propio y el para las editoriales o para marcas. Claro, siento que sí son procesos diferentes. Antes todo era igual, pero ahorita ya no, porque si no, no funcionó. Para hacer mi contenido propio, el de mi cuenta, los libros, lo que me nazca. Si yo estoy leyendo un libro y digo, wow, está padrísimo, en ese momento agarro mi teléfono, grabo un video, lo edito y lo subo. Como me gusta que mi contenido sea muy orgánico y siento que también, pues a veces no es tan bueno, porque sí dejo como una semana sin subir nada a mi TikTok y a veces de que es miércoles y yo tengo toda la inspiración del mundo, grabo 15 videos y los subo durante la semana, pero no es algo que esté calendarizado, no es algo que esté planeado, que es lo opuesto a lo que pasa con las editoriales, porque con las editoriales sí me pongo como fechas límites, entonces yo digo de que, pues con este editorial quiero publicarlo el 15, para publicarlo el 15 tengo que grabarlo el 12 y para grabarlo el 12 tengo que haber terminado el libro el 10 y hago como todo un calendario alrededor de eso y lo voy balanceando con las cosas que quiero hacer como por gusto propio o por voluntad propia para que no me abrume, pero sí siento que tuve que calendarizar como todo lo que tengo que entregar para que pudiera hacerlo, porque antes no lo hacía y se me olvidaba y ya era el último día y no lo había grabado y no me gusta eso. Entonces, eso hago yo, pero cuéntanos qué haces tú. Pues fíjate, por ejemplo, en el área de como con las marcas o las editoriales, hay algo que tenemos que ser muy creativos. Porque la gente se da cuenta cuando aparece publicidad y es como rápido se la salta y es bien fácil, yo también lo hago, honestamente, me siento luego mal por ello porque es como no estoy apoyando a mis creadores, pero es normal, uno tiene que sacar el ingenio para poder crear ese contenido. Para el personal, para el de mi cuenta de cartas de un lector, me gusta mucho el proceso, honestamente, porque hablo acerca de libros que ya leí o libros que voy a leer o libros que estoy leyendo y cada uno requiere su investigación. Entonces, por ejemplo, hace poco hablé de un libro que habla acerca de... no sé, todavía no lo subo, olvídenlo, es spoiler. Bueno, el punto es que justamente busco más información del libro, busco entrevistas con los autores para yo poder complementar esa información y poder hablarla. Y la verdad es que disfruto mucho el proceso de estar grabando, editando el mismo video para subirlo a las redes sociales. Entonces es como un proceso de ver qué es lo que está en tendencia también. En TikTok pues es lo que te dicen, ¿no? Siempre, ¿no? Buscar los audios en tendencia. Y realmente no hay que pensar mucho en ciertas ocasiones porque al fin y al cabo son cosas con las que nos identificamos todos los lectores, ¿no? Entonces a veces hablamos acerca de libros que no nos han regresado porque los prestamos y es muy fácil que todos los lectores estén identificados porque a quien no le han regresado un libro que prestaron. A ver, alguien levante la mano quien no le ha regresado un libro.
Ahí está. O sea, es algo que nos pasa absolutamente a todos, entonces es muy fácil conectar con la comunidad de esa forma. Además, por ejemplo, algo que tenemos en las redes sociales son las herramientas como para seguir conectando con ellos, que es a través de las stories, para también hacer dinámicas con ellos, que nos hagan preguntas, que nos recomienden libros. Es un proceso bastante divertido. Me gustaría ser más organizado, porque la verdad es que a veces me hago muchas bolas con todo lo que tengo que hacer, pero ahora sí, se disfruta bastante. Claro, siento que es como esto que decías de conectar con la audiencia, es muy importante, porque ¿cómo esperan que alguien confíe en sus recomendaciones si no saben quién es la persona que está detrás de la pantalla, ¿sabes? Y siento que a veces cuando creamos contenido se nos puede olvidar que necesitan ver esa parte humana de nosotros. A mí me pasaba, al menos. Pero sí, ¿crees que hay como una fórmula secreta para crecer en redes sociales? O sea, como hablemos de números, que eso es lo que a la gente a veces le da curiosidad. Como, ¿hay alguna fórmula o no, o nada? Estas herramientas que decías. Pues creo que como tal no hay una fórmula. Lo que nos han permitido los algoritmos es que prácticamente cualquiera puede hacerse viral en las redes sociales y empezar a crecer de ello. Entonces creo que los consejos que a mí me hubiera gustado tener desde antes de comenzar es como grabar con buena calidad de cámara y de audio, porque es lo que más llama la atención de la gente, porque si se escucha feo o se ve mal, pues ya la gente lo va a saltar porque no lo considera bueno. Pero creo que lo más importante es lo que tú decías de hablar acerca de lo que nos gusta, porque cuando hablamos de lo que nos gusta se nota y la gente se da cuenta que es algo que te gusta y busca conocer más del tema. Entonces cuando hablas acerca de algo que tal vez no te llama tanto la atención, es más fácil que se lo salten. Creo que esa es la fórmula que me ha servido a mí. ¿Cuál te sirvió a ti? Yo siento que en mis cuentas fue la creatividad. De pronto, como que hubo un momento en BookTok en donde todo era lo mismo pero con diferentes libros y se sentía un poco aburrido. Entonces siento que un consejo que a mí me hubiese gustado escuchar desde el principio, no solo que me animara, porque a mí genuinamente me faltó alguien que me dijera, tú puedes, confía en ti, sino también como ser original y ser creativo. Hay mucho de lo mismo y casi no hay variedad, entonces como cuando le varías un poco la gente te voltea a ver. Aunque otro consejo que a mí me gusta mucho dar, si es que están haciendo contenido ya o empezando a crear contenido, es que no lo hagan por los números. Es muy fácil perderse como entre ese quiero números. Pero siento que cuando lo haces solo por los números y no como por ese voy a compartir mi amor por la lectura, yo quiero aquí que todos lean este libro, la gente lo nota y deja de creerte, como que pierdes tu, ¿cómo se dice? Credibilidad. Pero sí, eso me sirvió. ¿Sabes qué? O sea, creo que lo que también se necesita es mucha persistencia. Ahorita igual nos platicas cuánto tiempo llevas creando contenido y cómo ha crecido. Yo llevo actualmente 3 años ya creando contenido y creo que es algo que, les digo, esto de hablar de libros en internet no es algo nuevo. Llevan muchísimos años con las primeras generaciones de booktubers. Ahorita siento que es un poco más pesado en el sentido de que tenemos más de redes sociales, o sea, de que no nada más tenemos que enfocarnos tal vez en YouTube, sino también en Instagram, en Twitter, en TikTok. Hay muchísimo contenido que explorar y distintos formatos, entonces siempre hay que pensar en qué hacer. Y creo que eso es algo muy necesario como para, si quieren empezar a crear contenido, es esta parte de ser persistentes, ser consistentes, en el sentido de que hay momentos en los que le va a ir muy mal a tu contenido, al contenido que planeaste durante días y grabaste y editaste, le echaste muchísimas ganas, tiene 3 views, pero el contenido que hiciste en 15 segundos y se ve tu cara horrible es donde se hace viral. Entonces es cuestión de ir comprendiendo que no a todo le va a ir bien y eventualmente va a seguir creciendo. Claro, y de nuevo regresando a lo que estaba diciendo al principio de que los números son relativos, a mí me pasaba mucho que de repente, no sé, un video tenía 1000 vistas cuando empecé y yo dije, wow, le fue súper bien, que si quién sabe qué. Y después el siguiente video tenía 100 y yo, ¿por qué tienes 100? Nadie me quiere, a nadie le gusta mi contenido. Pero imagínense que 100 personas se aparecen en su casa para preguntarte, ¿qué estás leyendo? 100 personas es un montón. O sea, como en redes sociales, como no se aparecen en nuestras caras, no lo sentimos, pero 100 es un montón. Pero regresando a la pregunta original, llevo haciendo contenido también casi ya 3 años. En junio cumplo 3 años. Y ha sido un proceso muy largo, como
Siento que ambos empezamos en pandemia. ¿Crees que si no hubiese habido pandemia esto hubiese sido algo diferente? Siento que no, o sea, creo que muchos aprovecharon, o sea, y me tocó ver un montón de posts en Facebook como señor, en Facebook, en Twitter, o sea, de que gente estaba empezando a retomar la lectura porque estaban encerrados en sus casas y no podían hacer nada más, ¿no? Entonces, sí creo que tuvo un impacto muy grande, la gente estaba en casa, estaba la mayoría del tiempo en el celular, entonces era como muy fácil entrar a Instagram y decir, este contenido me gustó, voy a seguir a esta persona y eventualmente seguir consumiendo su contenido, ¿no? Creo que sí fue algo muy importante para que nuestras cuentas crecieran, porque también fue gracias a la pandemia que TikTok dio el boom y se convirtió en el fenómeno que es ahorita. Y precisamente BookTok, o sea, es un fenómeno que simplemente está cambiando la industria editorial completamente. Entonces, yo creo que sí es factor. Sí, yo también creo, como se súper nota de que en México no pasa tanto, ya está pasando mucho más, pero tú vas a una librería y de que hay una mesita que dice recomendaciones de BookTok. Eso no hubiese existido si no hubiese estado la pandemia. Y aunque sí odiamos, es como, ok, gracias pandemia, porque aquí estamos hoy y hemos descubierto nuevos libros y se ha vuelto como una comunidad. Como que siento que ya no hay gente que se sienta solita cuando lee, porque te metes a internet y ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero ya hay toda una comunidad que lee, que te va a escuchar y que va a familiar contigo y compartirte fanarts. Además, sabes que ver toda la comunidad literaria que existe en internet te hace dar cuenta, o más bien resuelve esta pregunta que siempre ha existido de si los jóvenes leen, ¿no? Porque muchas veces escuchamos acerca de que los jóvenes no leen, y si leen, lo que les decía hace rato, leen literatura basura, que es la juvenil o la de ficción, o cosas por el estilo. Solo porque no estamos leyendo Don Quijote, es como ya no eres un lector de verdad. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de ver justamente toda la cantidad de contenido que existe, la cantidad de lectores que podemos ver en internet, porque sí hay jóvenes que leen, ya sea aquí en México como en el mundo, la cerveza, ¿no es cierto? El punto es ese, o sea, precisamente hemos crecido muchísimo nosotros como creadores de contenido y hemos tenido la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva sobre la comunidad lectora, o sea, sabemos que sí están leyendo. ¿Tú qué opinas sobre eso, Ale? ¿Los jóvenes sí están leyendo o no? Yo creo que sí, un claro ejemplo, pues de nuevo somos nosotros, o sea, yo tengo 18 años. No vamos a decir cuántos tiene cartas, no, pero yo tengo 18. 24. Entonces yo creo que los jóvenes sí leemos totalmente y sí ha sido un poco más gracias a las redes sociales. Pero también creo que tal vez algunos adultos piensan que los jóvenes no leen porque no leen de la forma convencional. Pero como hoy en día ya existen miles de formas de leer, están todos los libros electrónicos, está Wattpad, que también es una forma de leer y muchas veces está como muy satanizado y es de que no, Wattpad no cuenta, Wattpad no sé qué. O sea, sigues haciendo la lecturación, así no se dice, una disculpa. También están los audiolibros, hay como muchísimas formas de leer que están como cambiando la forma convencional de lectura y siento que eso es algo que a veces no se nota, entonces por eso puede creerse que los jóvenes no leemos, pero sí leemos. Fíjate, yo cuando comencé la cuenta, una de mis metas iniciales era que yo estudié finanzas, no sé qué hago aquí, pero estudié finanzas y me gustaba mucho revisar estadísticas, ¿no? Así como que muy licenciado de mi parte. Y recuerdo que vi una que me impactó muchísimo, que era aquí en México, los mexicanos leen promedio 3.3 libros al año. Y para mí fue un número pues, que consideré bastante bajo. Sé que hay muchos factores que impiden a veces la lectura, sobre todo por la accesibilidad que hay a ella. Y fue como algo que dije, también es como mi motivo para seguir creando contenido, para subir ese número. Y otra vez como licenciado, hace poco revisé las estadísticas y ya está en 3.6, así que aunque el punto 3 no sea mucho, yo ya me siento satisfecho con eso. Claro, entonces en México sí se lee, en conclusión. 0.3% más. Yo creo que en México sí se lee, hay países en donde se lee muchísimo más, pero vaya, no estamos tan mal como uno creería. Y, por ejemplo, últimamente hemos tenido la oportunidad de visitar las ferias. Qué padre que hayan venido aquí a escucharnos, pero también les digo, espero que vayan a recorrer los pasillos. Y algo que me gusta muchísimo es que no nada más nos podemos unir a través del internet, sino que también en estos espacios. Y quiero preguntarte, Ale, ¿cómo han sido tus experiencias al ir a las ferias? O sea, ¿cómo te has sentido tú? La primera vez que fui a una feria del libro, yo era como ese sticker de un gatito que le hace así. No podía creer que había tanta gente que disfrutara de leer de la misma forma en la que yo lo hago.
está como muy cañón encontrar a esa comunidad y de nuevo el que se vea reflejada de que en persona, ¿sabes? Como no solo son números, no solo es como, ay, todos mis amiguitos son influencers, sino ahora es como, son reales, existen. Está muy cool que sea como una semana de gente que ama los libros. Entonces para mí las experiencias han sido muy amenas, me ha gustado mucho ir, me ha gustado mucho ver cómo van evolucionando las editoriales, los puestos a lo largo de los años. Lo que le decía un poco a Cartas antes de que nos subiéramos es que en esta feria, hace un rato estábamos allá y se nos acercaron unas chicas que están allá y me mostraron sus pines. Y yo dije, wow, como esto hace 3 ferias no hubiese pasado, como sus pines eran LGBT. Las ferias van evolucionando con nosotros y como que se van adaptando a los gustos de los lectores, entonces eso es algo que me ha gustado mucho, mucho ver, y yo soy la más fan de las ferias. Lo padre es que nos están dando más espacios. Creo que eso es algo muy bonito, que otra vez esto ha sucedido desde hace muchos años, pero es muy bonito vivirlo en primera persona, ¿no? Saber que a nosotros los jóvenes nos están dando los espacios para hablar acerca de lo que nos gusta y el impacto que estamos teniendo también, y nuevamente para resaltar la respuesta, ¿no? De que los jóvenes sí estamos leyendo. Y la verdad es que las ferias son experiencias muy bonitas porque algo que me encanta es toparme con los autores ahí en los pasillos. Me siento como encontrándome a mi profesor en el súper, así se siente la experiencia. Entonces a mí me encanta porque es como esta emoción de encontrarte con las personas que escribieron las historias que tanto te gustan o que tanto te han impactado emocionalmente, que te lo firmen, tomarte fotos con ellos. Y algo que también me ha sorprendido bastante es que justamente, o sea, nosotros ser creadores de contenido y tener seguidores que admiran lo que hacemos y las recomendaciones que damos, hemos tenido estas experiencias precisamente con nuestros seguidores de conocerlos e interactuar con ellos. ¿Cómo ha sido para ti eso, Ale? La primera vez que alguien se me acercó me dio mucha pena y dije que no era yo. Me preguntaron, ¿tú eres Ale de libros? Y yo, no, te estás confundiendo, justo yo no soy. Como que me dio mucha pena, no podía creer que alguien me reconociera. Y hasta ahorita, hasta la fecha, a veces les pregunto a ustedes de que, ¿cómo te llamas? Para sacar plática mientras estoy, no sé, firmando o lo que quieran. Y me contestan, María. Y yo soy Ale, mucho gusto. Y ya saben que soy Ale y me da mucha pena. Pero pues es que no sé qué más decir. Entonces, para mí fue una experiencia muy impactante que la gente empezara a notarme y a saludarme. ¿A ti cómo fue la primera vez que te pidieron una foto? Estaba en la FIL Guadalajara y era el primer día que estaba ahí. Y estaba en un stand viendo libros. No compré, creo, no me acuerdo, no quiero recordar. Pero una chica se acercó conmigo y me dijo, ¿tú eres Rodrigo de Cartas un Lector? Me quedé callado, ni siquiera contesté, me puse rojísimo como tomate porque no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Y fue como... No sé, yo creo que le dio pena ajena a la chica, pero al final fue una experiencia muy bonita y como dice Ale, o sea, no importa cuántas veces suceda, uno se sigue poniendo nervioso, se sigue emocionando, porque al fin y al cabo iniciamos nuestras cuentas para ser amigos lectores y los estamos teniendo y los estamos conociendo, entonces eso es lo más bonito de todo esto. Y sí, también no sé qué contestar o a veces qué decir. Les digo, soy muy introvertido y muy penoso, entonces a veces de que no sé hacer la plática y nos quedamos así los dos y es como... Gracias por venir. Luego me traen libros de que yo recomiendo para que me firmen y yo les digo, ay, ese libro me gusta mucho. Y ellos, sí, ya sé. Y yo, ay, pero ¿cómo ha influido esto de ser creador de contenido en tu vida personal? ¿Cómo has tenido impactos o experiencias que digas como, ¡oh, qué loco! Conocer a mis autores favoritos. Fue justamente estas colaboraciones que empecé a tener con las editoriales, que las mismas editoriales me empezaban a invitar a presentar a los autores. Y era como impresionante para mí estar junto a esas personas que tanto admiraba. Creo que una de las mejores experiencias que pude tener fue... Hay un libro que me gusta muchísimo, siempre lo recomiendo, se llama El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Y un día me mandó un mensaje Sofía Segovia y fue como... ¿Es Robert Downey Jr.? No, o sea, muy parecido el asunto porque simplemente yo estaba emocionadísimo. Y no nada más me mandó un mensaje como para saludarme, me dijo, oye, ¿quieres grabar un video cuando estemos en la FIL Guadalajara? Y yo estaba sorprendidísimo y justamente he tenido la oportunidad de conocer a otros autores, entrevistarlos para los clubes de lectura que yo tengo, para las presentaciones en las que he estado, y creo que eso es lo que más me ha cambiado a mí, no nada más como persona sino como lector, porque una cosa es adentrarte en una historia y otra cosa es conocer el origen de la historia a través de quien la escribió. Entonces eso, y que sigo siendo introvertido pero ya no tanto, o sea, como que ya no me da tanta pena hablar aquí. La primera plática que tuve así con público enfrente, no vieran, o sea, las 2 horas antes estaba temblando y con los miedos horribles, pero creo que eso ha cambiado un poco. Hoy estábamos viendo la primera plática que dimos juntos y los dos así, sentaditos todos nerviosos.
pero siento que para mí, en mi vida personal, obviamente lo que dice Cartas de conocer a los autores me ha cambiado la vida, porque yo siempre, o creía que siempre leía los libros como, y no me importaban los autores, y no me importaba lo que pasaba atrás, hasta que tuve la experiencia de conocerlos, de que me hablaran de sus libros, de dónde sacan la inspiración y cuánto tardan en escribirlo, fue como, es que genuinamente veo sus mentes en estos libros, o sea, como que se nota que ellos escribieron, no, es una cosa muy bárbara, pero por otro lado, como en el lado más personal, yo soy de lo más sagitario del mundo mundial. El poder viajar por libros ha cambiado como mi existencia, como nunca me imaginé que iba a estar en otros estados hablando de lo que me gusta. Como a mí me gusta mucho hablar en general, pero hablar de libros en otros estados es una cosa muy impactante. Y también, por tercero y último, que la gente me diga de que es que tu cuenta es mi espacio seguro. Eso hizo que mi cuenta también se volviera en mi espacio seguro y que ustedes se volvieran mi espacio seguro. Entonces, como el encontrar este espacio en donde puedo ser yo y la gente es ella misma, me hace feliz. Ahora, algo muy importante es que no todo es color de rosa. Hay muchas cosas negativas dentro de la creación de contenido, y un poco lo hablábamos hace rato de esta parte de estar pensando mucho en los números, ¿no? O sea, de que tenemos que cumplir tal vez alguna cuota que nosotros nos estamos poniendo de views, o de subir mucho contenido porque si no nos sentimos mal de que no estamos publicando o compartiendo lo que más nos gusta. Entonces hay muchas cosas, y justo quiero preguntarte, Ali, o sea, ¿cuáles son esas cosas que a veces te cuestan de crear contenido en internet? Yo sí le batallo mucho con la comparación y con sentirme suficiente, de que de repente sí, es de que ¿por qué si yo también estoy haciendo esto no está funcionando igual que con Sotanito, ¿no? O ¿por qué si yo estoy haciendo esto no está teniendo los resultados que yo busco? O sea, como que a veces sí cruzo esa línea en enfocarme solo en números y como que me cuesta mucho jalarme de regreso y no enfocarme solo en números. Eso es algo que me cuesta mucho también, como el poder... No, es que no siento que son... Yo siento que es el poder como con mis propias expectativas, porque la gente y las editoriales de nuevo siento que no tienen estos estándares tan altos a los que yo me obligo a llegar. Entonces sí, siento que a veces me presiono mucho y a veces lidio como con bastante homofobia en mis comentarios y así. ¿Tú? Y yo trauma. Terapia ahorita saliendo de aquí. Pues justamente ha sido la parte de la carga de trabajo que yo mismo me pongo, y a veces es como si no subo contenido tan seguido me siento mal por ello, porque es como no estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer. Entonces creo que fue algo que experimenté mucho los primeros 2 años de creación de contenido, en donde realmente empecé a forzar un poquito lo que hacía por querer justamente cumplir con esa cuota, hasta que llegó el punto en el que obviamente me quebré y fue como tengo que entender que no pasa nada si no subo una semana un video, porque al fin y al cabo pues el punto es disfrutar de lo que estás haciendo. Si tú lo disfrutas, la demás gente lo va a disfrutar. Creo que eso fue con lo que más tuve que lidiar, además de lo que tú dices, ¿no? Un poco las comparaciones, porque creo que al haber tantas personas que están empezando a crear contenido, al fin y al cabo ya es muy fácil empezar a crear contenido. Entonces, en un nicho un poco más cerrado como lo es la literatura, podría decirse que hay un poco más de batalla o pelea, ¿no? Entre todos los creadores. Pero ya una vez que entiendes que hasta esa misma competencia a veces beneficia a todos, es cuando empiezas a entender que no pasa nada si a alguien le va bien, porque al fin y al cabo si le va bien significa que eventualmente a todos les va a ir bien. Es algo con lo que lidiar. Denos un abrazo al ratito, de que cuando se tomen un abrazo con nosotros. Un abrazo. Pero justo, o sea, ya ahorita nada más para ir cerrando con esto, tenemos la dinámica para regalar libros, así que espero que hayan puesto atención. No les vamos a preguntar nada de lo que hablamos ahorita, pero ojalá hayan puesto atención. Pues solo una pregunta de ello, pero no sé si tú quieres comenzar, Ale, con tu pregunta, con tu dinámica. Yo voy a comenzar, ok. Espérense, tenemos que buscar una la primera persona que levante la mano. Sí. Le vamos a dar la Pero oportunidad. ¿quién va a decidir? ¿Nosotros? La señora, La señora quiere elegirlo. Igual, alguien del staff que nos quiera echar la mano a seleccionar a la primera persona. Creo que no hay nadie del staff. Vale, Ok. entonces, tú dígale. Entonces, mi pregunta, o bueno, más bien lo que tienen que cumplir para ganarse un libro es decirme 3 libros LGBT. ¿Quién levantó la mano? Yo no puedo opinar. Mira,
La última parada, rojo, blanco, sangre azul y la canción del cuervo. ¡Sí! Ay, puedes venir por tu libro, espera. Puedes elegir el que quieras. Ahora, la siguiente es mía, así que vamos a ver. La primera persona que levante la mano y diga 3 libros escritos por mujeres. Ojalá disfruten de nuestra selección de libros. Ya nos contarán después. Cumbres borrascosas de Emily Bronte, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y La vida invisible de Addie LaRue de Billy Joel. Excelente. Ok, puedes pasar por tu libro. Para la siguiente pregunta, Rodrigo y yo nos copiamos, entonces es la misma pregunta, pero cada quien con su respectiva cría. Ahora les vamos a decir. Entonces, si no se saben la mía, pueden atinarle la de él y al revés. La primera persona que me diga cómo se llama mi gato. La están buscando en Instagram, a ver cómo se llama el mío. No sé cómo se dice, pero algo así como les fue. Ajá, Nesfiu. Es mío, eso. Válido. Ven Ahora. por tu libro. Ok, yo sé que ya están levantando las manos algunos, pero todavía ni hago la pregunta, así que las bajamos y ya cuando la digan las levantan. Ok, ¿cómo se llama mi gata? Qué feo sonó eso. ¿Cómo se llama mi gatita? Se llama Maya. Maya, Y yo, órale, hay que adoptar otra. Es gatina, ¿no? Sí, no fuimos muy creativos con el nombre, así que sí. Ok, nos estábamos poniendo de acuerdo. Una disculpa. La primera persona que me diga con qué libro empezó a leer, Cacas. No yo. El salvaje. El libro salvaje de Juan Villoro. Sí. Y ya la última pregunta. Estén atentos. ¿Con qué libro empezó a leer Ale? Cazadores de sombra, Ciudad de Hueso. Sí, bien. Pues muchas gracias por participar a todos los demás. De modo, ya en otras ferias tenemos la oportunidad de seguir regalando libros. Y bueno, tenemos todavía un espacio al que queremos dedicar justamente a ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, también se aceptan las sugerencias. Entonces, ahorita el staff, quien vaya levantando la mano, les va a ir pasando el micrófono. En las letras que dicen Filco, que están justo aquí. Ajá, con un atrásito fondo del negro kiosco. atrás de esto. Entonces, para que nos Ahí conozcamos. pueden hacer una fila y con mucho gusto nos tomamos fotos con ustedes, pero queremos agradecerles mucho por haber venido y por habernos escuchado. Aguas al correr, no se vayan a caer. Muchísimas gracias y sigan disfrutando de la feria.